Yo venía acá con ustedes, gracias al amor de Dios estamos hoy aquí, perdón las intervenciones en anterior reunión, ¿verdad? Pero por gracia y amor de Dios continuamos hablando acerca de lo que es los sacerdotes o el sacerdocio, ¿verdad? Que es parte del nuevo pacto. Es decir, antiguamente había un sacerdocio y en este nuevo pacto hay un nuevo sacerdocio. Ya hemos hablado de ello. Antiguamente estaba el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y ahora está, perdón, antiguamente estaba el sacerdocio según Aarón y ahora está el nuevo, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿En qué cambia? Cambia prácticamente en un punto de que la descendencia de Aarón eran los únicos que podían entrar al perdón, al lugar santísimo y al lugar santo. Por ejemplo, Aarón era el único que podía entrar al lugar santísimo y los hijos de Aarón al lugar santo. Si Aarón moría, el sucesor era su primogénito, que tomaba el lugar, que podía entrar al lugar santísimo, pero todos los demás solo al lugar santo. Los levitas, es decir, todos los levitas que no venían de la descendencia de Aarón, ayudaban, pero no podían entrar al lugar santo. En pocas palabras, sumo sacerdote, lugar santísimo, sacerdote, lugar santo, y levitas, atrio, para servicio. Y el pueblo únicamente podía entrar al atrio, pero para presentar sus ofrendas a Dios. En el Nuevo Testamento ya nos habla de que nosotros somos del linaje del sumo sacerdote llamado Jesucristo. Por consecuencia, así como en el Antiguo Pacto, si Jesús era el sumo sacerdote, nosotros hijos del sacerdote, entonces podemos participar del servicio, todos aquellos que creen en él. Por esta razón vamos a hablar acerca de la vestimenta de los sacerdotes. Ciertamente, como la palabra me enseña, es sombra y figura lo que habría de venir. Ahora, vamos a orar y que el Señor nos dirija y nos guíe para que podamos hacer su voluntad. Siempre anunciando y declarando que Jesucristo viene pronto y que por eso necesita que su iglesia esté santa y sin mancha. Y claramente por esta razón también es hablar acerca de la vestimenta, porque la idea de que Dios no nos encuentre desnudos cuando Él venga en su venida, o en contaminaciones, y eso también lo vamos a ver, procurar ver hoy, ¿verdad? Pero a lo que quiero resaltar es de que debemos estar preparados para la venida de Cristo Jesús, porque Cristo viene pronto. Si en dado caso igual no viniese y nosotros muriéramos, igualmente nos vamos a encontrar con Él y de igual manera estamos bajo la esperanza de su venida. Pero obviamente tenemos que estar en santificación y purificación en Él. Así que vamos a orar. Padre, en Cristo Jesús, te damos las gracias porque sabemos de que tú vienes pronto, Jesús, y queremos hoy vivir por ti, para ti. Queremos entrar en la santificación de nuestras almas y poder entrar en tu presencia, adorar y exaltar tu bello y santo nombre. Queremos ser fieles a ti, queremos ser justos por ti, para ti, queremos vivir rectamente para ti, amado Pastor y Rey. Gracias por todo el amor, por toda el aliento y la vida que transmites a nuestros corazones. Perdona nuestras faltas y arrogancias y ayúdanos hoy a ser fieles a ti, Padre, para convocar tu nombre y que tu presencia se derrame en nuestras vidas. Gracias por todo, amado amigo y maestro. Gracias por todo, amado Pastor y Señor. Gracias por la dirección sabia dada a nuestras almas. En Cristo Jesús te agradecemos, amado mío, y renueva nuestra mente y nuestros corazones en la verdad de Cristo Jesús. Líbranos de todo ataque espiritual, de toda obra perversa, de todo estorbo y tropiezo, y que tu nombre sea glorificado y ensalzado sobre todos los pueblos. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho, y nosotros a nosotros mismos. En Cristo Jesús te lo agradecemos, amado Padre y Pastor. Amén y amén. Muy bien, entonces, como mencionábamos, vamos a hablar acerca de el tema vistámonos como sacerdotes de Dios. Como hemos resaltado o hemos estado anunciando, hablando acerca de lo que corresponde el sacerdocio, que claramente ya la palabra nos ha dejado estipulado con respecto al sacerdocio en diferentes partes, que lo hemos estado leyendo y lo voy a volver a leer, que es primera de Pedro, perdón, 2.9 en la Nueva Versión de las Américas.
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. También en Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Entonces, observamos aquí claramente que nos está hablando que nosotros somos sacerdotes, hemos sido llamados a ser sacerdotes para Dios. No solo en este tiempo o en este siglo, sino también en el siglo venidero, porque claramente aquí nos muestra, dice, sois real sacerdocio. ¿En qué punto? Que aquí en la tierra estamos fungiendo y vamos a fungir como sacerdotes, pero que aquí en el Apocalipsis dice, y serán sacerdotes y reinarán con él 1000 años, es decir, en el milenio. De igual manera, resaltando esto de lo que hemos estado hablando, nos han dado una identidad. La identidad que Dios nos ha otorgado no solo ha sido de hijos amados, sino también una identidad de sacerdotes. Dios es un Dios que da identidades, que claramente también, pues la semana pasada hablamos de eso en la plataforma de Tandem, de que Dios nos ha establecido con una identidad. Es decir, cuando la Biblia dijo, los haré a imagen y semejanza, ya había establecido una identidad para nosotros, pero que lastimosamente por causa del pecado, que fue otra identidad, no tomamos la imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Entonces Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz, de su resurrección, de entrar en este nuevo pacto, nos ha recobrado la identidad que nos habían dado en un principio y también nos ha dado nuevas identidades, porque no solo pasamos de ser criaturas salvadas, más también hijos amados, más también sacerdotes para Él. Y así en otras identidades que Él nos va otorgando en esta tierra conforme a la manifestación de su misericordia sobre nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que la identidad dada a los hijos de Dios es la identidad de sacerdotes. Esto lo hemos estado hablando con el caso de Aarón, porque todo aquel que nacía de la línea de Aarón era definido como sacerdote. Es decir, de que si a Aarón le nacían 5 hijos, los 5 eran predestinados para ser sacerdotes y eran instruidos desde pequeña edad para ser sacerdotes. Similar a lo que acontecía con los reyes, ¿verdad? Cuando David era rey, el primogénito iba a estar establecido como rey o el sucesor del rey, ¿verdad? Y claramente los demás hijos e hijas eran príncipes o princesas. Por consecuencia, esto nos habla y nos enseña que mi identidad depende de la de Él. Es decir, Jesús sumo sacerdote, mi persona y ustedes que creen en Cristo, sacerdote de Dios. También hemos hablado de que el sacerdocio, la idea es entrar en la comunión con Él, porque la deidad, o en este caso Dios, es el que define quién va a entrar en una comunión con Él. Y claramente Dios nos ha elegido a nosotros en el Evangelio, en este reino, para que entremos en comunión con Él. Es decir, no todos podían tener este nivel de comunión con Él, con Dios, y eso también se manifestaba con otras idolatrías o otros dioses que establecían sus sacerdotes, y el sacerdote tenía mayormente comunión con Él, y algunos otros se acercaban, pero tal vez solo presentar ciertas ofrendas, ritos o adoraciones, pero no al nivel o a la magnitud que un sacerdote podía hacer, por lo cual también el sacerdote necesitaba conocer la forma de agradar al Dios al cual lo llamó, en este caso Jehová de los ejércitos. Entonces, por esta misma razón vemos a un Jesucristo como sumo sacerdote haciendo todo lo que el Padre le pidió hacer, y claramente Él se presenta a sí mismo en la cruz para presentar su sacrificio como el Cordero de Dios, porque ya no había sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote rompe sus vestiduras. Es decir, cuando vemos en Juan que el sumo sacerdote lo acusa a Jesucristo y Él rompe sus vestiduras, significaba que Él quedaba inhabilitado para poder ejercer el sumo sacerdocio, y al único que quedaba habilitado era Jesucristo para poder ejercer ese sumo sacerdocio. Pero iba relacionado a las vestimentas, ¿verdad?
Entonces, entrando un poquito en el detalle con esto, cuando Dios establece a los sacerdotes, que era lo que habíamos hablado también en un par de veces atrás, perdón, las 2 últimas semanas, al sacerdote se le daba una instrucción de la manera en la cual debía presentarse delante de Dios, de lo que debía hacer y lo que no debía hacer para agradar a Dios. Que la semana pasada hablamos acerca del fuego extraño, que Dios definió qué era lo que se debía presentar y el tipo de incienso que se debería utilizar, y que todo aquello que era extraño no lo iba a aceptar, inclusive podía morir a causa de presentar algo extraño, algo extranjero, algo que no era reconocido por Dios. Y por eso Dios estableció la instrucción al sacerdote. Y dentro de esas instrucciones se daba la manifestación de las vestiduras. Vamos a leer acá Éxodo 28 al 40 al 43, dice de la siguiente manera: para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinturones y les harás mitras para gloria y hermosura. 41. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. 42. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. 43. Y Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Entonces, lo que nos está explicando acá la palabra es de que el sacerdote no solo era escogido, sino que era indicada su vestimenta. Y esta vestimenta servía para poder servir a Dios, al Dios que lo llamó. Si esta persona no cargaba su vestimenta, no podía servir en el servicio de Dios. Era algo que Dios ya había definido para su servicio hacia Él. Y claramente aquí vemos el punto, dice, para los hijos de Aarón. Hemos estado hablando claramente de que Aarón era el sumo sacerdote, y en nuestro caso, pues ya no sería hijo de Aarón, sino que los hijos de Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote actualmente, ¿verdad? Entonces nos hace la referencia de que Dios nos da a nosotros vestiduras para que nosotros portemos estas vestiduras, o en este caso dice las túnicas, para que nosotros podamos servir a Dios con esta vestimenta. Claramente, con esto no quiero dar a entender de que necesitamos nosotros tener túnicas y ir en la calle con túnicas o ir a la iglesia con túnicas. No ese es el punto al que quiero resaltar, sino que quiero resaltar de que había una vestimenta en el Antiguo Pacto y que hay una vestimenta en el Antiguo Pacto y que eso se manifiesta actualmente en este Nuevo Pacto. Entonces, por consecuencia, vamos a ver un poquito más acerca de estas vestiduras, ¿verdad? Los que pueden ver en la imagen, tal vez la imagen está un poquito pixelada, pero nos da un punto de observación, por así decirlo, la vestimenta que tenían antiguamente. Esto nos da una referencia. Entonces, los que ven en la derecha, o sea, lo que esta persona que tiene aquí como una túnica, pero algo que lo recubre con azul, y pues tiene algo también debajo de los lomos. Él era la vestimenta del sumo sacerdote. Y el que está a la izquierda, que está vestido de blanco con un cinturón, es lo que es el sacerdote, es decir, el hijo de Aarón. En pocas palabras lo veríamos como el de la derecha, que sería sumo sacerdote de Aarón, y el de la izquierda sería el ejemplo de los hijos de Aarón, con sus vestiduras sacerdotales. Y claramente en ambas partes, lo que era común en ambos, tanto del sacerdote como en el sumo sacerdote, es los 4 puntos que estoy mostrando acá. La túnica, que sería prácticamente la vestimenta general, el cinturón,
La mitra, que la mitra lo que vimos que está colocado arriba, solo que cambia un poquito en el sumo sacerdote. Y los calzoncillos, que también eran para ambos. Es decir, estas cuatro cosas, hay una similitud entre ellos dos. Claramente el sumo sacerdote tenía tal vez una especificación en ciertas áreas, como la mitra o el cinturón, etc. Y otras cosas extra, como lo vimos claramente en batalla, que sobre la túnica el sumo sacerdote tenía una vestimenta azul y aparte tenía lo que eran las 12 piedras del que representaba cada tribu de Israel. Entonces, pero me quiero centrar ahorita en la parte general, en la parte de la vestidura, de lo que estamos viendo aquí, los 4 puntos. Que ciertamente podemos entrar en cierto detalle o en cierto punto de especificación. El ejemplo de la túnica hace referencia, como es una vestidura blanca, que nosotros, que es de lino, nos habla claramente de una santidad, porque nos habla de una pureza, que la Biblia también dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente para recibir al rey. Entonces, en el segundo caso, también el cinturón. Claramente el cinturón sirve para retener la túnica, ¿verdad? Pero también, si lo tomamos con algo similar a lo que sucede con la armadura de Dios, también nos habla acerca del cinto de la verdad. Es decir, que está la vestidura en santificación, pero ceñida por la verdad de Dios. La mitra, que también se coloca en la cabeza, si lo miramos también similar a lo que es la armadura de Dios, que la Biblia habla del yelmo de la salvación, nos habla de mantener nuestra mente en la santidad de Dios, en la purificación de las Escrituras. Similar a lo que vimos la semana pasada, que hablamos acerca de santidad a Jehová, ya que el sumo sacerdote tenía algo similar a la mitra, pero él tenía una placa dorada en la cabeza que decía santidad a Jehová, indicando que la manera de pensar de un sacerdote o del sumo sacerdote era dedicado a Dios, dedicado a la santidad de Dios, porque santidad significa consagrado o apartado para. Es decir, que su mente estaba apartada para pensar las cosas que era de Cristo. Por eso vimos el caso de Filipenses 2:5 cuando hacía referencia a tener la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Entonces nos habla de ver la mente de Cristo y caminar conforme a la mente de Cristo, ¿verdad? Y también aquí nos habla acerca del último, que son los calzoncillos. Pero los calzoncillos, en este caso, nos habla también de tener una santidad, lo diría de esta manera, una santidad íntima, o de así llamarlo, una santidad en lo sexual. ¿Y por qué? Porque aquí lo vamos a ver ahorita cuando comencemos a ver puntos del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque aunque aquí hay una vestidura física, literal, es decir, material, pero recordemos que la Biblia dice que lo que antes fue era para sombra y figura de lo que habría de venir, que nos da a entender de que ciertamente había una manifestación física, pero que explicaba o nos mostraba lo que era espiritual. Algo similar a lo que a veces se menciona en nuestro tiempo como a explicar las cosas con peras y manzanas, es decir, cosas que son abstractas, que pueden ser difíciles de asimilar. Se utilizan figuras para poder comprenderlo. Por eso que Jesús hablaba en parábolas, porque explicaba todo el reino invisible, que era el reino de Dios, para dar a conocer con estas manifestaciones físicas lo invisible. Por eso habla de la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, la dracma que se pierde, el rey que invita a los siervos, porque todo eso explicaba acerca del reino de Dios, por así decirlo, con peras y manzanas, en un término que a veces nosotros utilizamos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? De que las vestiduras de la cual habla, cuando nos habla de vestiduras, nos habla de forma de vivir. Es decir, cuando hablamos de vestirnos como sacerdotes, es decir, que vivamos como un sacerdote. Y claramente un sacerdote era para servir a Dios, para ministrar a Dios, para dedicarse a Dios. Entonces, cuando nos hablan de vestirnos, nos habla de tomar un comportamiento, tomar una forma de vida. Por eso inclusive la palabra, cuando habla acerca de la gran ramera, también le señala una forma de vestimenta y ciertos colores para indicar la forma de vida, para una descripción acerca de cómo es. Entonces, en este caso, vamos a leer un par de versículos
del nuevo pacto que hablan de esto. Dice Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para lujurias de la carne. Entonces, si observamos acá, nos habla de cosas que lo que mostramos acerca de los calzoncillos. ¿Por qué mencionaba? Por eso habla de promiscuidad sexual, lujurias. Y luego en el 14 dice, y no piensen proveer para las lujurias de la carne. Entonces, por eso hacía referencia con relación a los calzoncillos. Pero claramente aquí dice, andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Es decir, de esa manera no hay que vestirse. De esta manera no podemos ejercer un servicio a Dios aunque lo queramos. Es decir, que si andamos en ciertos pecados de estas áreas, no vamos a ejercer un servicio a Dios de forma agradable, porque Él está diciendo que la manera de agradarle en el servicio, en el sacerdocio, es vestido de la manera que Él necesita. Es decir, conforme al comportamiento que Él necesita. Es decir, que el comportamiento de una orgía, de una borrachera, de una promiscuidad sexual, una lujuria, de un pleito, una envidia, eso no es un comportamiento que Él quiere. Es decir, que si vamos vestidos de pleito, de envidia, a ejercer un sacerdocio en su congregación o a predicar el evangelio, Dios no lo va a aceptar. Aunque se pueda dar a conocer el evangelio, no lo va a aceptar. Por eso dice, en el caso de Filipenses capítulo 1, dice, algunos predican por contienda, otros predican por envidia y otros por amor. En este caso vemos de que este predicador del que menciona Filipenses, él no estaba vestido de amor, él estaba vestido de envidia. Su conducto era de envidia, aunque estaba predicando, pero su sacerdocio, es decir, su vestimenta, era una vestimenta de envidia. También hay que mostrar algo aquí importante con relación a las orgías, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de orgías, a veces lo metemos mucho en el ámbito sexual. Pero realmente las orgías se habla acerca de la comida en abundancia, no únicamente en el sentido del ámbito sexual, sino que habla de comida literal, es decir, una persona que come mucho, lo que actualmente nosotros conocemos como gula, eso es una orgía. Y de ahí comienza la palabra orgía, ¿verdad? De la desmedida de comer mucho. Por eso relacionan orgías y borracheras. Es decir, banquetes. Ellos solo sentaban cuando la Biblia dice que tenía un gran banquete, entonces ellos lo que hacían era comer mucho, comer y comer, borrachera. De ahí tomó otro contexto también, pues, sexual, ¿verdad? Pero aquí dice, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo. Es decir, como hemos visto, el sumo sacerdote, que es Jesucristo, tenía una base de vestimenta, que era la túnica, el cinto, el calzoncillo y la mitra, que claramente también es nuestra base de vestidura. Claramente Jesús ya tenía otras cosas añadidas que lo vamos a ver en su momento, pero dice, y no piensen proveer las lujurias de la carne. Entonces aquí nos habla de vestirnos como Señor Jesucristo, vestirnos de sacerdotes. La pregunta sería, ¿cómo es que Él estaba vestido en un término ya de detalle o de descripción? Porque aquí nos dicen, no hagan esto, pero vístanse como de Cristo. Y hay otros pasajes que nos pueden dar a nosotros un entendimiento de lo que es vestirse o tomar un comportamiento. Y lo podemos ver aquí en Efesios capítulo 4, el 22 al 24, dice, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ojo acá, vestimenta, manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engaños. ¿Qué quiere dar a entender? Forma de vida, vestimenta. Despojarse del viejo hombre significa quiten su vestidura o su forma de vida de su viejo hombre y adquieran o tomen la nueva y que sean renovados en el espíritu de su mente. Esto lo podríamos llamar mitra. 24, y se vistan del nuevo, es decir,
desvístanse del viejo, quiten la vieja manera de vivir y vístanse del nuevo. Tomen la vestimenta del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces habla de vestirse de justicia y vestirse de santidad. ¿Para quién? Para Dios, no en la forma de vida de injusticia o en la forma de vida de envidia o de pleitos, sino en la forma de vida, en la semejanza de Jesús, que es en justicia, en santidad de la verdad. Ahora vemos también este caso de Colosenses, donde hay una explicación más detallada de lo que él está mencionando con respecto a la antigua naturaleza y a la nueva naturaleza, o al viejo hombre y al nuevo hombre. Dice el versículo 5, esto es capítulo 3 del 5 al 17, ¿verdad? Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. 6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. 7. En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. 8. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. 9. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. 10. Y sean vestidos del nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. 11. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que en Cristo es todo y en todos. 12. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. 13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. 14. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. 15. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Entonces, si nos observamos lo que nos está diciendo Colosenses, estando un poquito más de especificaciones de qué es lo que debemos dejar de hacer, es decir, de qué manera debemos dejar de estar vestidos. ¿Para qué? Para tomar la vestimenta de Cristo o la vestimenta sacerdotal que necesitamos. ¿Para qué? Para poder ejercer en el servicio de Dios. Es decir, en pocas palabras, Dios no quiere que prediquemos, enseñemos, profeticemos o cualquier otro tipo de servicio hacia Él en pecados, porque ese no es el tipo de vestimenta que Él necesita. Deberíamos arrepentirnos nosotros de la manera en la cual estamos sirviendo, porque no es solo el hecho de servir, sino es el hecho de servir bajo la manera de aquel que nos llamó. Y ciertamente debemos examinar no necesariamente la ropa que cargamos cuando vamos a predicar, enseñar o servir a Dios en cualquier área, sino que debemos observar nuestros corazones, debemos observar nuestra manera de vida, si es que estamos sirviendo con las vestiduras adecuadas. Porque Dios no va necesariamente a soportar eso, por así llamarlo, sino que nos va a llamar al arrepentimiento. Inclusive hay un caso en el libro de Zacarías, cuando el sumo sacerdote Josué, cuando va a ser juzgado,
dice que él tenía vestiduras inmundas, tenía vestiduras rotas, sucias, haciendo referencia a una persona que tiene problemas, pecados y algunas otras cosas. Y que lo que hizo Dios fue cambiarle sus vestiduras para estar con vestiduras santas, pero fue reprendido delante de Dios por causa de sus vestiduras. Entonces esto nos habla a nosotros de que Dios quiere que ejerzamos a un sacerdocio, quiere que le sirvamos, que le amemos, que caminemos, que compartamos, pero que necesita que nos apartemos de la manera en la cual estamos haciendo las cosas, de la conducta, la forma de vida que estamos teniendo delante de Él y delante de los hombres. Porque primeramente es delante de Él, pero también delante de los hombres. ¿Por qué? Porque estamos presentando el Evangelio, estamos ejerciendo un servicio también a los hombres en nuestra manera de vida, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque es muy común a veces que también se menciona que hay personas que dicen, mira, pero él está predicando y cómo se comporta, que él es envidioso, mira, él está predicando y él es avaro, él se está predicando y él es airado, él está predicando y él es esto, él está predicando y lo otro. Entonces, nosotros a veces solo queremos servir a Dios, predicar, enseñar y cualquier otro tipo de servicio que le podamos llamar ejercer los dones, sanidad, liberaciones, pero no queremos vestirnos de sacerdotes. Y ahí es donde entra la escritura que dice, ¿acaso no echamos fuera demonios en tu nombre, liberamos personas? Y Jesús dijo, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Dios conoce a sus sacerdotes, aquellos que están vestidos como Él lo necesita. Entonces nosotros debemos comenzar no solo a enfocarnos en querer predicar o enseñar, más bien de tener las vestiduras indicadas para poder servir a Dios en nuestras comuniones con Él, inclusive en nuestra intimidad, porque recordemos de que si el sacerdote entraba al lugar santo, entraba en tener una comunión con Dios. Si el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, entraba en una comunión con Dios, en el sentido de percibía su presencia, pero también él tenía que arrepentirse de sus pecados y presentar su sacrificio y luego el sacrificio de las personas. Pero siempre era para entrar en una reconciliación con Dios, por eso presentaban los sacrificios. Entonces, nosotros debemos enfocar mayormente, no en el sentido de solo querer predicar, enseñar y hacer muchas cosas, sino en el sentido de la búsqueda de la santificación hacia Dios. Y esa santificación se va a reflejar en el comportamiento, en la forma de vida. Debemos nosotros aprender, por así decirlo, a obedecer, pero también tenemos que aprender a entender qué es lo malo. Porque a veces nosotros no comprendemos o no entendemos qué realmente es lo malo. Podemos pensar y decir nosotros, no, eso es bueno, o para mí eso no es malo. Pero sí tenemos que comprender qué es lo malo. Y por eso Dios nos habla de apártense lo malo, dejen lo malo, aborrezcan lo malo. Pero a veces nosotros estamos ciegos y no lo podemos ver. Lo que hace la palabra de Dios, lo que hace la revelación de Cristo por su palabra, es revelarnos el pecado que hay, mostrarnos qué significa para nosotros poder apartarnos de ello. Por eso aquí menciona, dice, por tanto, considerados los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Es decir, que si alguien es avaro, Dios se lo cuenta como una idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto, ira, es decir, que la ira es parte de un tipo de vestimenta. Dice enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo en su boca. Es decir, que nos están aclarando aquí la manera que no tenemos que tener. Entonces, aquí nos están diciendo nosotros, y a veces nosotros reaccionamos de esa manera, reaccionamos con ira, con insultos ofensivos,
con un lenguaje ofensivo. Y a veces decimos, no, es que no es malo, me quiero expresar, o no es malo enojarse. Entonces, hay muchas cosas ahí que tenemos que comenzar a examinar en nosotros y darnos cuenta que son estorbo y que Dios no quiere que estemos sirviendo de esa manera, sino que necesita que nos arrepintamos de eso y que caminemos para con Él, porque no es la manera de vestirse un sacerdote. 9. Dejen de mentirse los unos a los otros. Aquí también habla que la mentira la tenemos que nosotros dejar. Y en la mentira no es solamente el uno engañar o mentirle a una persona, sino también a veces uno mismo se está mintiendo con las cosas. Uno mismo está diciendo, no, yo estoy bien, en lo que estoy haciendo estoy en un buen lugar, y uno mismo se está mintiendo. Entonces uno tiene que arrepentirse de las mentiras que uno está cometiendo hacia uno mismo, de uno autoengañarse, de uno inclusive comenzar inclusive a leer la Biblia para decir, sí, estoy en lo correcto. Porque a veces eso pasa cuando inclusive uno discute o debate con una persona, cuando hay una diferencia entre argumentos entre una persona y otra, y la otra persona tal vez tiene la razón, es decir, que tiene una verdad. A veces nosotros no queremos aceptarla, nosotros decimos, no, es que yo tengo la verdad. Y cuando nosotros vamos a revisar la Biblia, buscamos revisar la Biblia para ver que los puntos que nosotros hemos dicho son los verdaderos. Entonces realmente no estamos buscando la verdad, estamos buscando una forma de justificar nuestra propia verdad, que realmente es una mentira. Es decir, que nosotros no vamos en busca de la verdad, vamos en busca de justificar que nosotros tenemos la verdad, y eso es un error. Nosotros si vamos a leer la Biblia no tenemos que ver de que yo tenga la verdad o que el otro tenga la verdad, sino que cuál es la verdad de Dios. Y que esa discusión pudo abrir una puerta para que yo vaya a encontrar la verdad que Dios me quiere revelar. Es decir, que Dios me saque del engaño, de la mentira de la cual mismo yo me metí, o de que me dejaron engañar, o me dejé engañar. Y eso involucra de que le estoy enseñando y explicando una mentira a un pueblo. Es más aún si una persona de liderazgo, o una persona predicador o que enseña, esa mentira la está enseñando. Esa mentira la está explicando. Por eso dice, dejen de mentirse los unos a los otros. No habla solamente de mentiras de, mire hermano, llegué tarde porque había mucho tráfico. Y no había tráfico, sino que se levantó tarde. Sino que también habla de que esta persona está justificando sus mentiras y enseñando esas mentiras al pueblo. Se están mintiendo unos a otros. Y es lo que a veces sucede con ciertas denominaciones, que se están mintiendo entre ellos. Se están ellos mismos pensando que es una verdad. Inclusive hay iglesias que dicen que ellos son los verdaderos. Ellos mismos se están engañando. Ellos mismos se están mintiendo unos a otros. Y no únicamente en las mentiras que pueden ser para salir de problemas, sino que ellos están creyendo sus mentiras. Y claramente por esa misma razón también hay personas que le terminan agarrando un odio o rencor a ciertos tipos de religiones o denominaciones porque los engañaron y les mintieron por mucho tiempo. Inclusive ellos sabiendo que eran mentiras, porque hay dos tipos de manifestaciones. Personas que saben que lo que están diciendo es mentira y hay personas que no saben que lo que están diciendo es una mentira. Que a veces se menciona, a veces en ciertos testimonios que he visto, que decían de que sabían que era mentira, pero aún así siguieron engañando al mismo pueblo por X o Y razón. Entonces debemos dejar de mentirnos y también debemos buscar por eso la verdad. Dice, y sean vestidos del nuevo hombre, es decir, despojarnos de lo antiguo, de lo viejo, de lo que está viciado, para poder considerar y tomar lo verdadero. Es decir, que no es solo el hecho de ir a predicar, enseñar, cuidar personas, saludarlas o tantas situaciones o servicios que hay dentro de una congregación, sino que primeramente es vestirse. No solo predicar y enseñar, sino vestirse. Vistámonos como sacerdotes. El sacerdote, vuelvo y repito, para poder servir, necesita primero vestirse para poder servir. Si alguien quiere predicar, primero vaya y vístase. Es decir, primero vaya, ore, póngase a cuentas con Dios, arrepiéntase y busque servir a Dios en santidad. Pero si anda pecando, anda cometiendo ciertos delitos y pecados, y quiere ir a predicar así, es un atentado en contra de Dios y en contra de los hermanos, porque no es la manera de servir a Dios. Con esto no quiero decir que alguien se vista de saco y corbata o que una mujer se vista con un vestido largo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que hay en el ser de la persona, en lo interior, en lo que Dios puede ver.
Claramente hay una manifestación física, pero ahorita estamos hablando de la forma de vida, y no únicamente delante del culto, sino que estamos hablando de nuestra manera de vida diaria delante de Dios. Porque realmente Dios, como dice la palabra, Él es el que escudriña las mentes y los corazones. Nosotros podemos tener a veces a toda la gente engañada o que esconder nuestros errores, pero realmente Dios no lo podemos engañar. Dios nos va a ver nuestra mente y nuestros corazones y nos va a regañar y nos va a reprender por los engaños que estamos cometiendo. Y si Dios procede de un tipo de manera, nos puede someter a juicio porque nosotros estamos engañando, nosotros estamos ocultando por muchas razones, para a veces inclusive para que no nos quiten nuestro servicio de privilegio por la pura apariencia que nosotros queremos estar dando. Entonces nosotros debemos buscar el arrepentimiento hacia Dios. Inclusive sabiendo de que si nosotros estamos en pecados o en ese tipo de vestimentas, cuando Cristo venga, no nos vamos a ir con Él, porque Él se va a llevar a aquellos que estén vestidos para las bodas. Es decir, habla de unas vestimentas, por eso es la palabra que vendrá por la mujer que le consideró de vestirse el lino fino. Habla de una vestimenta. Si no está con el lino fino, entonces ¿de qué está vestida? Es otro tipo de vestimenta, es otro tipo de comportamiento, de forma de vivir. Entonces nosotros como sacerdotes de Dios tenemos que vestirnos a la manera de la cual Él ha necesitado y ha procurado. Y por eso dice aquí el versículo 10, y sean vestidos del nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Es decir, aquí habla de un verdadero conocimiento. ¿Qué quiere decir? De que va a haber un falso conocimiento. Por eso la Biblia habla de que el Satanás se vestirá como un ángel de luz. La palabra ángel, recordemos que también habla de mensajero o enviado. Por eso lo que la Biblia menciona en Apocalipsis dice que envía la carta al ángel que está en la iglesia de Éfeso, para que él dé el mensaje. Eso también se ve en Daniel capítulo 10, cuando hay una entidad espiritual que llega a darle un mensaje a Daniel, pero también se ve en el libro de Lucas, cuando Gabriel llega tanto con Zacarías como María para anunciar acerca de Juan el Bautista y de Cristo. Entonces vemos de que hay un mensaje. Entonces este mensaje puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces nosotros debemos buscar el verdadero mensaje. Y vamos a tener un verdadero mensaje si vamos a estar viviendo de la manera en santidad correcta. Si nosotros estamos pecando, estamos cometiendo errores en las vestimentas de tinieblas y así queremos predicar, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué estamos manifestando? Una hipocresía como los fariseos que hablaban de algo y su comportamiento era contrario. Porque a veces criticamos mucho al fariseo, pero a veces nos damos cuenta que nosotros podemos estar siendo fariseos, pero no lo queremos reconocer porque nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos. Si somos fariseos, arrepintámonos por el fariseísmo que estamos cometiendo. Pero a veces es muy fácil juzgar a otros y no juzgarnos a nosotros mismos, no examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué tipo de vestimenta cargamos? Cargamos la vestimenta de un fariseo, una hipocresía. Dice conforme a la imagen de aquel que lo creó. 11. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro o escita, esclavo libre, sino que Cristo en todo y en todos. ¿Qué significa? De que todos portamos la vestimenta de Cristo, todos portamos nuestra vestimenta sacerdotal delante de Él. Somos sacerdotes por Él y para Él. 12. Entonces ustedes como escogidos de Dios, ¿quiénes serán los escogidos? Los sacerdotes serán escogidos para poder tener una comunión con Dios. Dios escoge a Aarón, Dios escoge a los hijos de Aarón para que le sirvan a él en el sacerdocio. Y también escoge a los levitas para que ayuden a los sacerdotes en las labores del templo. Entonces Dios escogió al sacerdote. En este caso, ustedes como escogidos, como sacerdote de Dios, porque Él nos escogió para hacer un real sacerdocio, un reino de sacerdotes. ¿Para quién? Para Él. Santos y amados, revístanse, otra vez vestimenta, de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aquí es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque también cuando vemos la iglesia de Éfeso, habla que la iglesia de Éfeso claramente dice que era una iglesia diligente, es decir, si lo miramos en términos sacerdotales, que era diligente, conocedora de su servicio sacerdotal, de su servicio, si lo queremos llamar así, en el tabernáculo,
de lo que Dios necesitaba y quería, que inclusive dice que ellos podían distinguir quién era un falso apóstol o no, pero dice que habían perdido su primer amor. Es decir, que el sacerdocio también se relaciona al amor, es decir, que el sacerdote amaba a su Dios. No era solo el ejercicio de hacer las cosas, sino que era el amor que se tenía a Dios. Por eso ellos se podían hacer sacerdotes a las diferentes dioses que les correspondía, porque lo amaban. Y por esa razón se dedicaban. Entonces Dios nos habla de que si somos sacerdotes, tenemos que estar vestidos no solo en santidad, sino en amor. Santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y de paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor todo lo soporta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que ama, perdona. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Otra vez, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces Dios nos necesita que estemos vestidos. ¿De qué? De santidad. ¿De qué? De amor. Es la vestimenta de un sacerdote. Debemos nosotros vestirnos adecuadamente para ejercer ese servicio. Obviamente también esto va a haber una manifestación en lo físico, obviamente. Porque si estamos hablando de la pureza, estamos hablando de que inclusive acá se hace mención de que los calzoncillos de los sacerdotes, la idea era que cuando ellos se subieran en ciertas labores que tenían, no se les viera sus partes íntimas, que no resaltaran. Por eso Dios pide que se coloquen unos calzoncillos para que cuando ellos suban no se vea sus partes íntimas. Entonces no es posible que tanto hombres como mujeres estén resaltando sus partes íntimas para que las demás personas las vean. Es decir, que una persona que ande con una mujer que ande con una falda corta, o un hombre que ande con un pantalón apretado, o como que él tal vez tiene un cuerpo formado, se vista con una ropa apretada para que lo vean, él está infringiendo en contra del principio del sacerdote, porque no está buscando que lo miren a él, que se fijen en él, aunque él diga, no hermanos, que a mí así me gusta vestirme, pero realmente está afectando a los ojos de otra persona. Y eso es lo que tenemos que comprender, y es parte de lo que la palabra enseña de los aprobados de parte de Dios, o los vestidos como escogidos de parte de Dios, que ya lo vimos también el día domingo cuando hablamos de ello, acerca de que es aprobado por Dios o es un escogido de Dios aquel que no necesariamente está viendo por sí mismo, sino que está viendo también por los demás para no serle tropiezo. Todas las personas muy claramente dicen, no, es hermanos, que a mí así me gusta vestirme y el que no le guste no me esté juzgando porque a mí ni Dios me juzga. Pero realmente tenemos que ver si somos tropiezo para los demás con nuestra forma de vestir, tanto varones como mujeres. El punto no solo somos nosotros. Recordemos que la Biblia dice que la persona que es madura no busca poner tropiezo a los demás. Y si eso que está haciendo les causa tropiezo a otro, la palabra dice que debo dejar de hacerlo por amor a los débiles en la fe, por amor de que yo no sea tropiezo a los demás. Entonces ahí nos está hablando nosotros de que no tenemos que dar necesariamente solo fijarnos en nosotros. Si yo tengo un tipo de vestimenta que le es provocación de tropiezo a alguien, yo lo debo dejar de hacer. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si nosotros a veces tenemos ropa y a veces ni siquiera la planchamos, y uno dice, no, hermanos, que no importa que no esté planchada la ropa, la cosa es predicar el evangelio. Lastimosamente las personas van a venir y van a criticar, y ellos van a pecar. ¿Quién abre la puerta de que ellos pecaran? Nosotros. Entonces no nos quita mucho a veces nosotros ir a la mesa, agarrar una plancha y plancharlo, que nos lleva 5 o 10 minutos, para evitar que otro peque, porque el otro es el débil en la fe. Todas las personas dicen, no, hermanos, que no hay uno tiene que hacer lo que, predicar el evangelio y que no importa cómo ande. Realmente no. Realmente nosotros podemos ser el tropiezo a los demás. Nosotros abrimos una puerta para que ellos hablen en contra nuestra, murmuren en contra nuestra, vayan en contra nuestra. Nosotros mismos lo estamos abriendo. Y después dicen, no, hermanos, que eso
Dios a ellos los va a juzgar. No, Dios va a juzgar a ellos y a mí, y mayormente a mí, porque en teoría yo soy el más maduro. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, inclusive las señoritas también deben hacerlo, inclusive en ciertas congregaciones que a veces se pide que una mujer vaya cada domingo en falda, por ejemplo. A veces solo lo hacen en domingo, pero no lo hacen en su diario vivir. No quiero decir con esto que se use pantalón o falda, sino que quiero dar a entender de que nuestra mente debe estar en que esto es día a día. Nuestra manera de vida, nuestro comportamiento en Cristo debe ser día a día, no solo el día domingo. No solo significa cuando nos toca que servir. La forma de comportarnos en Cristo debe ser diariamente y tiene que ser reflejado también claramente en lo que nosotros somos físicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos ser tropiezo a las personas y eso es lo que las personas no entienden o no han querido entender, que nosotros somos unas personas que somos cartas escritas y pasamos a ser cartas que escritas a visibles, leídas, y a veces nosotros somos de tropiezo y el problema está que a veces por querer luchar en contra de la religión nos vamos al otro extremo y eso siempre regularmente a veces pasa. Cuando uno pelea contra algo a veces nos queremos ir al otro extremo, ¿verdad? Entonces las personas que andan peleando contra la religión se van al otro extremo y se van al extremo de la liberalidad, donde ya no van sobre ciertos puntos que la palabra enseña. Y dicen, no, hermanos, que no importa que yo esté con aretes, con tatuajes y predicando el evangelio, porque Dios no mira eso. Sí, pero es de tropiezo. Porque alguien, hermano, no importa que yo predique con pantalón de lona, pero, o con pantaloneta y con shorts. Puede que no, pero va a ser de tropiezo. Y tenemos que velar por las demás personas. No, hermano, pero es que eso va en contra de mi libertad. Por eso la Biblia habla de la ley de la libertad, que la libertad dice que yo puedo hacer de todo, pero si eso que estoy haciendo le da tropiezo a mi hermano, lo voy a dejar de hacer. Entonces nosotros tenemos que ver la ley del amor, la ley de la libertad, y no solamente enfocarnos en lo que nosotros queremos. Por eso hablamos del sacerdocio. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma y corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros debemos velar también por nuestros prójimos. Debemos estar atentos con nuestros prójimos y también delante del Señor. Por eso hablamos de leer la palabra, de entrar en la comunión en oración, y el mismo Señor nos va a ayudar a nosotros a entender ciertas cosas. Y claramente, y yo menciono esto de la vestimenta, porque yo lo he vivido, es decir, es algo que a mí Dios me ha enseñado, de que se manifiesta la vestidura, porque también lo que hacen los enemigos es galardonar con vestimentas. En Apocalipsis se menciona que uno de los galardones que Dios nos va a dar es una vestimenta. Y asimismo el enemigo hace lo mismo y galardona con vestimentas. Por eso cuando vemos a lo largo de la vida, en el sentido, por ejemplo, el año 60, 70, 80, 90, en este caso en los 2000, vemos de que la expresión de la moda se ha manifestado más en tinieblas, porque ellos han roto límites y el enemigo los ha galardonado con ese tipo de vestimentas, vestimentas de lujuria, vestimentas de arrogancia, vestimentas de vanidad, etcétera. Los ha galardonado, por eso inclusive hay subculturas rock o otras líneas que se visten de una manera específica, se visten de negro, otros se visten de algún tipo de ropa, a veces que es apretada o floja, porque son tipos de vestimentas dadas por las mismas entidades espirituales. Así como Dios ha especificado la manera de vida, así también la ha especificado en ellos, tanto en su corazón como en su manifestación física. Por esa razón debemos tener cuidado con la manera que nos estamos vistiendo. Si nos gusta algo, inclusive que lo queremos poner en la ropa o algo por el estilo, también tenemos que examinar si de alguna manera no tiene algo de tinieblas en ello, ¿verdad? O simbologías que a veces hay. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar haciendo algo ofensivo al Señor sin darnos cuenta. Y a veces Dios puede mandar a alguien. Y nosotros decimos, hermano, usted no sea religioso, podemos decirle, pero sin darnos cuenta que Dios mismo lo está enviando. ¿Por qué? Porque se está manifestando algo que tenemos dentro de nuestro corazón. Es decir, que si miramos algo físico, posiblemente eso físico se esté manifestando en nuestro corazón primero. Y ya se manifestó físicamente. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude para entender que tenemos que vestirnos como sacerdotes y que si queremos predicar, más que aprender a saber cómo formar oraciones o exegética o hermenéutica, etc.,
Debemos buscar la santificación delante del Señor en nuestro comportamiento y forma de vida. Porque por no enfocarnos en nuestro comportamiento y forma de vida, el evangelio a veces no es recibido, porque a veces dicen, para ser yo hipócrita como a él, ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque piensan que solo es hablar y decir las cosas y no el comportamiento, que fue lo que hicieron con los fariseos, que dijeron, Jesús habla como quien tiene autoridad y no con los fariseos escribas. La autoridad vino porque Jesús vivía y también predicaba, había una base en su comportamiento, que los fariseos no, ellos no vivían y querían predicar. Entonces no seamos como los fariseos. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu eterno favor, por tu fidelidad, por tu gloria y por tu gracia. Queremos hoy venir delante de ti para poder que sean santificadas y limpiadas nuestras vestiduras. Queremos hoy, Señor Jesucristo, que nos ayudes, Padre bendito, para que si hay una contaminación, en nosotros podamos santificarnos en tu presencia, por tu palabra, que así como el sumo sacerdote Josué tenía vestiduras rotas, sucias y demás, que tú nos las cambies, que tú nos reprendas, que tú nos corrijas y para habitar en santidad. Te lo pedimos, Padre, porque tú en tu palabra nos has dicho que tenemos que tener una vestimenta de santidad, tenemos que tener una forma de vida en santidad y en amor delante de ti y delante de los hombres. Y que para poder servir necesitamos nuestra vestidura. Pero a veces nosotros queremos entrar al servicio sin la vestidura sacerdotal, que era necesario la vestidura primaria para poder servir. Así que ayúdanos, por favor, Padre, a concentrarnos más en la santificación, en el comportamiento en amor, en tierna mansedumbre, que solamente en querer predicar o enseñar. Te lo pedimos en Cristo Jesús, amado Padre. Por favor, ayúdanos y líbranos de todo mal, sabiendo que Cristo pronto vendrá y que no tenemos que ser hallados desnudos, no tenemos que ser hallados en pecados o en contaminaciones. Por eso la Biblia habla que debemos estar sin arruga y sin mancha. Te lo pedimos, amado Padre, en Cristo Jesús. Dirígenos en la verdad de tu evangelio, de tu comunión y tu santidad. Gracias por escucharnos, amado Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a orar también por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti para confesar nuestro pecado, para reconocer que hemos fallado y que hemos violado tu verdad. Queremos hoy arrepentirnos y reconocer a Jesús como Señor y Salvador y que tú lo resucitaste de entre los muertos. Te lo agradecemos. Ayúdanos, por favor, instrúyenos para caminar en la verdad. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, pecados y apartarnos de ello, ¿verdad, Padre? Reconocemos que Jesús es el único mediador entre tú y los hombres y que no hay nadie más fuera de ti. Te pedimos hoy que nos ayudes y nos dirijas a pensar por ti para ti. Ayúdanos a caminar por tu palabra y ayúdanos a arrepentirnos de nuestro pecado en Cristo Jesús. Gracias te damos y ayúdanos a ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Padre, hoy venimos delante de ti tener una necesidad de arrepentimiento. Queremos predicar tu palabra, pero también entendemos que tenemos que ser santificados. Por favor, ayúdanos a entender que primeramente la santificación, primeramente la consagración para también predicar o servir o enseñar en diferentes maneras. Ayúdanos, por favor, a tener una vida en santificación, en santidad. También ayúdanos a pedir perdón y perdonar para poder soportar a uno de los otros. También provee de sanidad, de justicia, de amor. Provee, Señor Jesús, de trabajo, de colegiaturas o estudios. Provee todo en todo. Provee que esta nación de Guatemala se arrepienta y crea el Evangelio. Que tú envíes obreros a la mies porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Gracias te damos, amado Pastor y Rey, por toda tu bendita y fiel misericordia. En Cristo Jesús te lo agradecemos, amado Pastor. Amén y amén.